Bien, vamos a comenzar con el sacramento de la confirmación, ¿sí? Cuando nosotros estuvimos en lo que fue nuestro bautismo, hubo personas, en sí deberían de haber sido 4, que sería papá, mamá, padrino y madrina. Estas 4 personas, en el momento en que agarraron la vela, porque se hizo una promesa de que ellos iban a tomar el compromiso por ti para enseñarte lo que es una vida cristiana, como dijimos, ¿no? Tú no puedes decidir porque eres bebé y es ilógico, ¿no? Que te dejen decidir cuando crezcas porque es un regalo lo que te están dando, que es el bautismo. Entonces, en ese momento de que los papás y los padrinos agarran la vela, se comprometen por ti. Y ¿qué es lo que pasa, no? El padrino tiene la obligación de que si te llega a faltar tu papá y tu mamá, Dios no lo quiera, pero podría ser un ejemplo, es un ejemplo. Te llega a faltar tus padres, el padrino tiene que adoptarte y te tiene que dar una formación espiritual, ¿no? Y te tiene que cuidar la blancura que se te puso en el bautismo. ¿Se acuerdan de la vestidura blanca, no? De la que hablamos, que significa la blancura del alma que Dios en ese momento reviste al bebé. Bueno, entonces, curiosamente hoy es un día, estos tiempos, ¿no? Si se dan cuenta tengo canas y puedo decir todo de este tiempo. Bueno, es curioso ver a papás que le dicen a su niño de 3 años, 4, que está empezando a hablar, ¿no? Y le dice, ándale, ve, miéntale la madre a tu tío, ándale, córrele, ¿no? Y ahí va el niñito, ¿no? O sea, bien curioso, bien chistoso, y ahí va caminando, ¿no? Y ya se la mienta, ¿no? Le dice la grosería. Y entonces es curioso porque los papás se ríen, ¿no? ¿Viste? Se lamentó y que no sé qué. Ah, pero cuando crees y te lamenta a ti, no, a mí me respetas, que no sé qué. Ah, pero ¿quién le enseñó? No puedes pedir respeto si no lo diste, ¿no? Si no lo enseñaste. Entonces, eso no es cuidar nuestra blancura. Entonces tú tienes, si llegas a ser padrino, ¿verdad? O tus padrinos tienen la obligación de cuidar esa blancura de tu alma, de tu cuerpo y de tu ser. Entonces, en la confirmación es diferente, ¿verdad? Como ya tenemos uso de conciencia, uso de razón y efectivamente ya podemos empezar a decidir por nosotros mismos, entonces nosotros también agarramos nosotros la vela y hacemos también un compromiso de que aceptamos la fe católica. Lo malo de estos tiempos es que es lo que les digo, que a veces muchos católicos desconocemos. Los niños mínimo lo tienen que hacer a los 10 años por lo mucho, ¿no? De 10 años en adelante, porque tienes un uso de conciencia, ¿no? Pero los papás no preguntan si queremos ser de la fe, ¿no? Más sin en cambio dicen, no, vas a hacer la confirmación y la comunión, ¿no? O sea, ya así. Y vienen estas cuestiones, ¿no? Es que a mí me lo inculcaron, ¿no? Y también viene esta parte de no me dejaron decidir, ni aun cuando ya estuve grande no me dejaron decidir. Yo lo que puedo decir en este aspecto, yo sí le doy gracias a mis papás que me dieron el bautismo, la confirmación y la comunión, aunque no me dejaron decidir. ¿Por qué? Porque si yo hubiera sabido que lo que me dieron fue malo para mi alma y me hubiera dañado ahorita la edad que tengo, yo creo que tampoco se lo quisiera dar a mis hijos. Mas sin en cambio, tengo el bautismo, la confirmación y la comunión y no me ha afectado en nada. Mas sin en cambio, Dios me ha llamado cada día. Dios a ti te hace invitaciones cada día. ¿En dónde? Cuando hay retiro de jóvenes, ¿verdad? En tus comunidades. Cuando el Padre te invita a veladas, ¿verdad? O noche de oración con el Santísimo. Cuando te invita a las estudiantinas, a los coros, Dios ahí te va haciendo invitaciones, ¿no? De ti depende, obviamente, si las quieres tomar o no. Entonces,
bueno, estamos en este punto de que ya somos grandes, ¿no? Y bueno, suponiendo que ya queremos la fe, ¿verdad? Pues ya obviamente nosotros nos comprometemos y también nos comprometemos nosotros mismos a cuidar nuestra blancura, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros como jóvenes hemos buscado muchas cosas, ¿no? Y no es porque la iglesia te diga que es puro pecado, ¿no? Todo es pecado. Para la iglesia todo es pecado, ¿no? Vueltas a la izquierda y ya es pecado, ¿no? Hay razones por las que la iglesia, nuestra madre iglesia, nos dice que hay cosas que son pecado. En uno de estos aspectos se puede decir que, por ejemplo, ¿qué pasa si fumas? Si tomas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tú estás teniendo un hábito que después se convierte en un vicio y estás dañando tu propio cuerpo, ¿no? El templo del Espíritu Santo que eres tú, ¿sí? Dios por el bautismo te hizo hijo de un rey y a veces no vivimos como hijos de reyes, vivimos como mendigos. Porque yo quiero desbaratarme, destruirme. ¿Y qué decimos cuando la familia nos dice, ya no fumes tanto, ya no tomes, no vayas a fiestas todos los viernes, mira cómo llegas, ¿no? Y hasta preocupamos a nuestros padres, pero nada, queremos hacer la santa voluntad, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros decimos? ¿Le pido para mi vicio? Entonces no me diga nada, a nadie le pido para mi vicio, ¿no? A nadie molesto, yo me compro mis cosas, yo trabajo para mí. O sea, Dios te está llamando con amor. A tu familia le preocupa que tú te destruyas, ¿no? Por eso la iglesia dice que es pecado porque estás atentando contra ti mismo, que tú eres obra de Dios, ¿sí? Ahora, pecado significa errar, ¿no? Cometer un error. Y esos errores te llevan a desviarte y esos errores pueden llevarte a matarte, a la muerte. Si sigo tomando y si sigo fumando y si sigo teniendo sexo, puedo estar expuesto, en caso del cáncer, desbarato mis pulmones. En el caso del alcohol, me va a dar cirrosis. Y en el caso del libertinaje sexual, el SIDA, ¿no? La clamidia, el chancro, cosas, o sea, me estoy exponiendo yo mismo. Y no es porque Dios te diga, es que todo es malo, todo es malo. O sea, Dios te da una razón de por qué no lo debes de hacer. Y aún así, Dios no te obliga a obedecer, te está diciendo lo que va a pasar si tú lo haces. Pero aún así te deja en libertad. Y aún así te deja hacer lo que quieres, más sin en cambio el diario te está hablando y te está diciendo que pues a él le duele y tal vez te lo está diciendo a través de tu familia. Mira, yo lo he pensado, lo pensé más bien, ¿no? Gracias a Dios que eso cambió. Yo sí decía, pues sí, o sea, si yo me enfermo, o sea, a nadie afecto. O sea, es mi vida, puedo hacer con ella lo que yo quiera y todo. Pero una vez, tú dices, ¿no? Me enfermé de gripa. Pero fue ya diferente porque ya me tuvieron que llevar al doctor, pero así recetar inyecciones, o sea, me puse mal. Pues mis papás, mis hermanos, mi familia, pues se preocupaban por mí porque como yo me enfermo, pero no así como para que la enfermedad me tumbe en la cama, entonces todos se quedaron así de ¿qué pasa, no? Y entonces todos se preocupaban. Mira, uno dice que es nuestra vida, pero cuando nosotros nos hacemos daño o llega a pasar esto, por ejemplo una enfermedad, no sufres nada más tú, sufren todos contigo, ¿no? Y tú puedes decir, es que mis padres no me hacen caso, no, esto va. Dios sufre contigo y Mamá María sufre contigo si a nadie más le importas. Así es de que los que tenemos y no tenemos familia, pues nuestra familia, aunque no la queramos, sería Mamá María y Dios. Y no te creas, tal vez tú dices, no, a mis padres no les interesa, no, ha de haber alguien que sí le has de interesar y se preocupa por ti, persona física, ¿no? De carne y hueso, ¿no? A Dios y a Mamá María siempre le vamos a preocupar. Bueno,
Entonces tenemos la obligación de cuidar nuestra blancura. Yo tenía 17 años cuando vi mi primer video pornográfico. ¿Y cómo lo vi? Pues yo iba en el bachillerato, ¿no? Fíjate a qué grado llego, porque mi papá y mi mamá cuidaron mi blancura, ¿sí? Y como yo no conocía eso, pues no lo necesitaba y por tanto no lo buscaba, nada, X. Entonces, cuando entro al bachillerato, el mundo de la porno gratis, ¿no? Todos en su celular tienen pornografía y mira, Katia, este video. Y tú, no, sí, había de bromas pesadas, de ¿cómo se llama? De juegos sangrientos, ¿no? De matar, juegos pesados también, bromas pesadas. Y así, ¿no? Y entonces, cuando a mí me muestran mi primer video pornográfico, pues viene mi amigo y me dice, mira, Katy, este video está bien chido, ¿no? Y yo, a ver, ¿no? Y cuando lo voy viendo, lo hago, sí, sí, está bien chido. Pero yo nomás me quedaba así viendo de, ¿qué es eso? ¿No? Y obviamente no preguntas para que los demás no te molesten ni te carguen carrilla. Entonces ya uniendo pistas dije, es pornografía, ¿no? Le doy gracias a Dios, nunca caí en eso. Así como para hacerlo cotidianamente y mi pan de cada día, no. Sí lo llegué a ver, lo llegué a buscar y todo eso. Pero le doy gracias a Dios que no se me hizo un vicio. ¿Por qué es malo ver pornografía? ¿Por qué la iglesia dice que es pecado tal vez, no? En primera, porque se te hace un vicio. Vas a estar pensando en eso todo el tiempo, ¿no? Puro sexo, ¿no? Donde quiera vas a ver sexo, ¿no? Y entonces, en primera se hace un vicio y en segunda, pues viene lo que es el proceso de la masturbación, ¿no? Lo empiezas tú a buscar y entonces empiezas a satisfacerte a ti mismo y también se te hace una adicción, ¿no? Y entonces vamos con los psicólogos que dicen que masturbarse, ¿no? No está mal, no es malo, que porque tienes que reconocer tu cuerpo y explorarte y no sé qué. Es como si tú dijeras, o sea, es que esa niña tiene depresión, ¿no? Está triste. No tiene nada, ¿no? Eso no es depresión. Pero va a esperar a que sea depresión el médico, el psicólogo, lo que sea, para poder curarla, ¿no? Si yo dejo a esa persona en la tristeza, se va a ir agrandando hasta que realmente tenga depresión, ¿no? Pero empezó por la tristeza. Nosotros igual. Si yo no logro controlar mi cuerpo y estoy buscando eso, de a poquito, entonces ya se me va a hacer un trastorno mental. Por eso mejor ni poquito, mejor me abstengo para cuidarme a mí mismo, ¿sí? Entonces, dentro de lo que cabe, ¿no? Bien, pues cuidarte es lo esencial. Cuidarte en el aspecto de ya no veas cosas donde sepas que vas a caer. Trata de evitar amistades donde sabes que te van a incitar al vicio. Yo era una de las personas sola en el bachillerato, sola pero con Dios. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque yo tomé mi decisión. O sea, Dios te dice sociabiliza y todo, ¿no? Pero es más difícil tú viéndolo. O sea, tú quieres dejar de fumar, ¿no? Y te juntas con amigos que son fumadores. ¿Se te va a antojar, sí o no? Es lógico, se te va a antojar. Claro que sí, ¿no? Entonces, por lo tanto, mejor me aparto, ¿no? Esa fue mi decisión. No te estoy diciendo que seas un antisocial y todo, no. Dios a ti te dará la respuesta, ¿no? En tu persona. Dios sabrá qué es lo que puedes hacer. Siempre y cuando sea tu hora, pídele y llénate de Él en la palabra de Dios. Y Él te va a ir respondiendo qué es lo que tienes que hacer. Este fue mi proceso. El tuyo puede ser diferente, ¿no? Pero siempre trata de ver las cosas
así como que con la cabeza fría, ¿no? O sea, templada, no sé cómo se dice. Es decir, que no estés ni justificándote, ni tampoco lo lleves tan abajo, ¿no? Como diciendo, ay, no lo voy a hacer, o sea, satanizar todo. Pero tienes que estar en un punto medio donde puedas equilibrar las decisiones que vas a tomar y el por qué, ¿no? Muchas veces nos justificamos pues a lo que queremos. Entonces por eso muchas veces tomamos decisiones equivocadas, ¿no? Una vez me dijeron esta frase que es muy cierta, me gustó mucho. Me dicen, hay dos tipos de camino, ¿no? Uno es el fácil y otro el difícil. Toma el difícil, a la larga se te va a hacer el fácil, ¿no? Te lo digo porque lo he vivido. Seguir a Dios es difícil, pero en el transcurso de tu vida tú vas viendo que vale la pena seguirle. Vale la pena sacrificarte a ti mismo para cuidarte. Sacrificar lo que quieres para cuidarte a ti mismo. ¿Cuántos jóvenes de hoy no podemos ver en las calles que están tirados en los vicios? Entonces es que no hay nadie que los apoye. Sí hay quienes los apoyan, pero ellos no salen de su tristeza, no salen del mundo que se han creado dentro de su cabeza. ¿Quién puede ayudarlos? Dios y algún buen samaritano que esté por ahí, ¿no? A través de esas personas. Tenía un conocido que se llamaba Luis y él era marihuano que vivía por aquí por mi casa. Pues yo obviamente traté de hablarle de Dios, ¿no? Pues quería andar conmigo, ¿no? Pero pues dije, o sea, un límite, ¿no? Pero de todos modos le hablaba de Dios. Al fin y al cabo él no pudo regenerarse, no pudo salir de esa vida. Su papá lo llevó como 3 veces a una rehabilitación y cuando salía yo dije, ay, no está tan feo el niño, ¿no? Y dije, está guapo. O sea, porque te cuides, o sea, lo cuidan, ¿no? Se podría decir que lo desintoxican y todo y sale a la calle. Y entonces yo lo veía y dije, órale, ahora sí se va a componer, ahora sí se va a componer. Y le trataba de platicar de Dios y una vez le regalé también un Cristo, ¿no? Que yo dibujé dándole una oración ahí. Pues no quiso salir. Él una vez me comentó que él se drogaba por su chica que se le había ido, ¿no? Y su chica ya había tenido, creo, 2 hijos de él. Entonces no quiso. Y le estaban ayudando. Y yo trataba de hablarle. Y esa es la parte donde yo no culpo a Dios. La culpa es de nosotros que somos necios, que no queremos dejar lo que nos está atando. Pues lamentablemente Luis murió. Yo fui a tocar a su funeral y yo sí les dije, yo no rezo los rosarios, a mí me gusta orarlos, porque el rosario no es nada más un rezo y ya. No, el rosario es una oración. Y en el momento que estábamos viendo los misterios, que fueron los misterios luminosos, yo les daba una reflexión en cada misterio. Pero sí les dije que no era normal ver a chicos, a jóvenes de esta edad morirse. No era normal que él muriera en su cama, en su casa se puede decir, pero acurrucado en una orilla y drogándose. Y yo les dije, le digo, no es normal y tenemos que romper aquello que vemos que es normal, pero no lo es. Y entonces les empecé a decir, ¿no? Cambia, Dios te ama, Dios esto, ¿no? Les empecé a evangelizar. Sí fue muy difícil. Hubiera deseado hacer algo por él, por Luis. Pero cuando ya no se puede a más, simplemente están las oraciones y que Dios lo haya tenido en su gloria, lo tenga en su gloria. Es muy difícil. Habrá personas que se salven y otras que no, pero eso no te tiene que desmotivar. Tú confía en Dios, al fin y al cabo soy un ser humano, no podemos hacer tampoco grandes cosas, ¿no?
pero con Dios todo es posible. Y aunque tú no veas que pasó algo, sí pasa, ¿no? Después de, ¿qué serán? Pasó tiempo y entré a trabajar a una guardería que está por acá abajo de mi casa. Y centro comunitario de preescolar, ¿no? Para niños. Soy asistente educativo. Y entonces, me encontré una chica que yo ya la había visto, pero ella me miraba y me miraba. La sé, tú le fuiste a cantar al difuntito Luis, ¿verdad? Y yo sí, pero yo nada más me quedaba de ¿quién es? No me acuerdo de ella, ¿no? Yo a ver si no se ofende. Y me dice, yo te escuché ese día. Y me quedé pensando y le digo, ¿ah, sí? Le digo, ¿qué escuchaste? Yo ya ni me acordaba lo que le había dicho. Le hace que no nos tenemos que acostumbrar a ver a nuestra familia así drogándose. Yo ya le eché ganas. Y ya no quiero volver al vicio y todo eso. Y yo me quedé pensando, habrá cosas que tal vez hagas que dices que no valen la pena porque no lo ves en el momento. Pero si tú tienes fe y lo crees, Dios hace. Y no es necesario, dice Jesús, dichosos aquellos que creen sin ver, ¿no? Tomás, tú has creído porque viste, ¿no? Metiste los dedos en la llaga, ¿no? En las heridas. Pero dichosos aquellos que creen sin ver, es más fuerte, ¿no? Ser dichoso y creer sin ver que aquellos que están viendo, pero en ese momento Dios sabía que yo necesitaba verlo, ¿no? Desde ahí ya no le pido a Dios, Señor, no, dime, o sea, muéstrame, ¿no? ¿Por qué lo que hago no resulta? No, ya jamás, no digo que jamás, pero ya sí no lo he cuestionado ni le he dicho, ¿no? Y simplemente cuando no veo resultados o siento que no hay resultados, yo le digo, Señor, yo confío en ti, ¿no? Es por algo, tú sabes por qué, tú eres más sabio que yo. Pues esta chica le está echando ganas, salió de las drogas y sigo orando por ella, ¿eh? Igual en tus oraciones tú pide por esas personas que creemos que están solas, pero realmente Dios está con ellas. Pidámosle para su conversión. Y entonces esta chava también me decía que quiere sacar a su hermano del vicio y le está ayudando. Fíjate, ¿no? O sea, yo quería hacer algo por Luis, pero a veces no hay no tenemos el tiempo. ¿Por qué? Porque yo trabajo, estudio, tengo que hacer cosas y luego efectivamente mis días de servicio para Dios o los que yo tengo son los domingos nada más, porque todo mi tiempo lo consumen las tareas, lo consume el trabajo, las planeaciones, todo lo que te piden, porque soy, entre comillas, maestra, ¿no? Que para eso ya voy a acabar, ¿no? Me falta todavía. Entonces, es difícil, pero Dios dice, tú no te preocupes, al fin y al cabo, yo sé tu necesidad, sé el dolor de tu corazón, pero yo haré, tú nada más ora por esas personas. Y el momento que te toque ayudar y meter las manos, entonces ahí sí, mete las manos y ayuda. Bien, en todo esto, cuidar la blancura, ve hasta dónde nos hemos ido, ¿verdad? No pensaba darles este testimonio aquí, pero bueno, gracias a Dios se dio. Vamos a seguir, ¿no? Con el sacramento de la confirmación. Entonces estamos diciendo que los padrinos toman la decisión, después nosotros. ¿Y en qué parte de la Biblia aparece la confirmación? ¿No? ¿En qué parte? Porque pues sí, obviamente, ¿no? Yo sigo con las cuestiones de nuestros hermanos separados. Es que la confirmación, los sacramentos y que no sé qué ustedes, la iglesia inventa todo, ¿no? Entonces yo, investigando nuevamente y metiéndome en esto, pues encuentro un versículo muy, muy, muy interesante en la palabra de Dios, ¿no? Y vamos a ver Hechos 8, del 15 al 17. Dice: estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había venido sobre ninguno de ellos. Solo habían recibido el bautismo en el nombre de Jesús el Señor.
Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Hechos 8 del 15 al 17. ¿Quiénes fueron a imponer las manos? ¿Qué pasó ahí, no? Dice la palabra de Dios que Felipe, es que ya se me olvidó. Estaba en una congregación de personas y les estaba dando lo que era la palabra de Dios. Entonces, cuando la gente le empezó a creer a Felipe, dice que ya lo empezaban a seguir y se estaban empezando a bautizar, ¿no? Entonces, Felipe, escucha bien, Felipe los bautiza. Pero dice que los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que los habitantes de Samaria habían recibido la palabra de Dios y les enviaron a Pedro y a Juan, ¿sí? A ver, qué curioso. Es como si Felipe fuera el sacerdote y Pedro y Juan fueran los obispos, porque solo el obispo puede confirmar en ese momento. Bueno, y tú dices, ¿y por qué hay sacerdotes que confirman? A falta de obispos, el obispo designa a un sacerdote para que pueda hacer las confirmaciones. Lo hace con autorización, ¿sí? Pero en este caso, que vienen Pedro y Juan, los apóstoles, bajan y oran por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pues aún no había venido sobre ninguno, solo habían recibido el bautismo. Fíjate qué curioso, aquí donde Cristo nos dejó el sacramento de la confirmación. Y el sacramento de la confirmación efectivamente es cuando te imponen las manos para que recibas al Espíritu Santo, lo actives. Oye, es que desde el bautismo lo has recibido, sí. Pero es como si te regalaran, te dijimos que era un regalo el bautismo, ¿no? Te regalan un carro 2016, ¿no? Tú dices, wow, o sea, no inventes, ¿no? El carro que quería, el carro de mis sueños, ¿no? Y tú, sí. Oh, pero no sabes manejar. O sea, ¿te va a servir el carro de algo si no sabes manejar? Obviamente que no. Y dices, no, pues a mí no me importa, ¿no? Yo tomo clases de manejo. Pues eso es la confirmación. El bautismo te dio, por la gracia de Dios, se te dio lo que es el Espíritu Santo, sí. Pero en la confirmación, al tener más conciencia, se te activa al imponerte las manos, ¿sí? Te está dando, se puede decir, las clases de manejo que necesitas para poder tener una vida más íntima con Dios. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué los católicos entonces no se convierten? Porque efectivamente nos olvidamos de Dios. A veces lo tomamos nada más como cumplir, ¿no? Es que la iglesia te pide que la confirmación y la comunión y ya. Hay que cumplir y los papás a veces hay que cumplir y todo, ¿no? Pero en este caso, cuando tú recibes esa confirmación, Dios te está haciendo apto también, te está dando el manual, pues. Por eso no podemos dejar de ir a la iglesia y formarnos, ver en dónde hay grupos de crecimiento para que yo pueda saber qué más es la confirmación, el bautismo, el sacramento de la comunión, ¿sí? Entonces, dice, solo habían recibido el bautismo en el nombre de Jesús el Señor. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo, ¿no? Y muchas veces dicen solo el bautismo, ¿no? Y los evangélicos, nuestros hermanos separados, dicen eso. Por el bautismo eres salvo. Nos sacan la cita la bíblica de cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Sí, ¿no? O sea, cree en el Señor Jesús, ¿no? Y me bautizo y todo. Y mi casa es salva, sí. Pero implica acciones. Sí, hay que llevarlos de la mano. Entonces, apunta bien esta. Y yo puedo preguntar, de hecho una vez pregunté, ¿no? A ver, ¿y aquí por qué me dice que nada más habían recibido el bautismo y por qué les impusieron las manos? O sea, explícame eso, ¿no? Es simplemente saber que si Dios te está mostrando algo,
Si hace 2000 años está la Iglesia Católica por obra y gracia de Jesús, y dice, y las puertas del mal, del infierno no prevalecerán sobre ella, es porque Dios se cuida de la iglesia. Jesús está cuidando de su iglesia, ¿sí? Y aún con nuestros malos testimonios, aún con lo que pasa con los católicos, los sacerdotes, Jesús sigue levantando su iglesia y sigue cumpliendo la promesa que hizo. Bien, entonces aquí tenemos una cita muy fuerte, de la confirmación. Bien, vamos a seguir pasando, ¿no? a otro punto. Bien, somos piedras vivas. ¿Y en dónde lo dice? En primera de Pedro, 2, del 5 en adelante. Dice, también ustedes mismos como piedras vivas van construyendo un templo espiritual dedicado a un sacerdocio consagrado para ofrecer por medio de Jesucristo sacrificios espirituales agradables a Dios. Bien, yo soy una piedra viva, una piedrita que tiene que ayudar a construir la demás, ¿cómo se dice? La demás construcción de la iglesia, ¿sí? Tengo que hacer esa muralla, ese edificio. ¿Y cómo voy a ser una piedrita viva? ¿Cómo voy a construir la iglesia de Dios siendo yo, no? En primer punto, hay que formarnos. Ya te dije, invitación a las comunidades. En segundo punto, llevar lo que Dios ha puesto en ti, ser su testigo y llevar la palabra. En la confirmación también nosotros tomamos una responsabilidad de ser testigos de Cristo, y dice Hechos 1:8. Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Él vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Tú, al ser elegido por Dios en el bautismo, también estás llamado a llevar la palabra de Dios. Y si te das cuenta, en nuestra iglesia católica hay una gran carencia, ¿sí? Estamos a veces en un desierto porque no hay quien te dé de comer, no hay quien te dé de beber, y simplemente dejamos ese cargo a los sacerdotes. Los sacerdotes también deben de tener lo que es esa iniciativa para juntar a la gente, hacer retiros, predicar, tener pláticas sacramentales. Pero bueno, dentro de nosotros, ¿no? No dejes todo el trabajo al sacerdote. Si te das cuenta, sacerdotes para todo el mundo, o sea, para toda la gente que hay al lado de tu casa, tus vecinos, los que están por allá afuera, ¿no? Los que viven en Monterrey, en Chihuahua, Tamaulipas, o sea, un sacerdote para cada comunidad, o cómo está dividido esto, ¿sí? Deberían hacer iglesias cada 2 metros para tanta gente, ¿no? Entonces debería de haber más sacerdotes, pero a falta de estos, por eso Cristo te llama a ti para que seas su testigo y vayas y proclames la palabra de Dios. Yo apuesto y estoy segura que Dios ha hecho cosas muy grandes en tu vida que no te has dado cuenta. Una vez me estaba explicando una señora, ¿no? Yo cuando era chiquita estaba en la azotea y de repente me caí y toda mi familia salió, ¿no? Y tú, órale, ¿no? O sea, y te quedas pensando, la dice, no, fue suerte. Sale con, fue suerte, ¿no? Y yo, no fue suerte, señora. Dios la amó tanto que realmente Dios ahí, por eso se hubiera muerto, pero la rescató. Eso es un milagro. Eso es un milagro, que te caigas de una azotea y no te mueras. Y todavía más, sin en cambio vivas. Ahora, ¿y cómo? Eso es un mensaje para decirle a todos, Cristo está vivo, ha hecho un milagro en mí. Ahora, en vez de ir a predicar que Dios está vivo, tuve suerte. Tuve suerte porque me puse acá estas de los colorcitos rojos, el ojo del venado, para que no me hagan ojo. Tuve suerte.
tuve suerte, mira, tú cómprate de la veleta roja también y quema incienso en tu casa. Así la suerte y la abundancia va a venir a tu hogar. Y te quedas así de... ¡oh! No es suerte, es bendición. Y aunque tú no lo hayas visto en ese momento, Dios te bendijo y te salvó de cosas. No es suerte, es que Dios está contigo y te está acompañando. ¿Ves cómo las cosas son muy diferentes? Entonces, sé testigo, ¿no? Del Señor. ¿Qué más? El Señor nos ha dado demasiados dones. Y en la confirmación nos está confirmando estos dones que nos ha dado, ¿no? Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Todo ser humano cuenta con cada uno de estos dones porque es una promesa que Dios te ha dado. La diferencia es que a veces tenemos más desarrollado uno que otro porque es nuestra personalidad. Es lo que necesitamos nosotros para dar a los demás. Pero a veces, ¿no? Da tristeza ver, ¿no? El don de consejo que también tiene que ver con toma de decisiones. Sale embarazada la chica y ella piensa, pues mira, nadie me va a apoyar. No puedo hacer nada, mi mamá me va a matar, mi mamá esto, mi mamá el otro, mi familia, ¿qué van a decir los vecinos? Lo mato. Su don de consejo, en vez de tomarlo para un bien, para tomar una buena decisión, la toma equivocada. Todas aquellas que abortan tarde o temprano les cae el peso de que mataron a su hijo. Y cuando cae ese peso hay que ir a confesarlo. Que más adelante hablaremos del sacramento de la confesión. Pero hay que confesarlo. No puedes quedarte con eso si ya estás arrepentida. ¿Cómo hasta aconsejarnos y tomar decisiones nosotros mismos eso nos hace difícil? ¿Cómo puedo yo ocupar bien mis dones? ¿No? Pues en primera te vuelvo a comentar, lee la palabra de Dios y acércate a tu iglesia a que te formes. Forma comunidad, ¿no? Ahora, yo cuando era bebé y estaba en el bautismo, pues obviamente a mí me mantenían, ¿no? La iglesia es como una casa, es tu segundo hogar. La iglesia, tus padres, ellos tienen formación y ellos te lo tienen que dar, te tienen que dar papilla para que tú crezcas, ¿no? Pero cuando yo ya cumplo la mayoría de edad, es que yo ya tengo que trabajar para aportar en la casa, ¿sí? Es lo mismo con tu segunda casa, que es la iglesia. Tú ya eres mayor de edad y tienes que aportar para la casa. No podemos quedarnos en pañales o podemos estar diciendo, no, pues dame para esto, dame para el otro. Ay, Señor, es que mira, yo la verdad tengo muchas necesidades y necesito que me des dinero. Necesito que sanes a mi mamá. Es que yo no veo respuestas de ti. No ves respuesta de Dios, pero entonces tú le estás dando una respuesta a Él. ¿Lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal? ¿Estás haciendo tu trabajo? ¿Estás llevando a Dios a los demás? ¿Estás tratando de cambiarte tú mismo? ¿Por qué hago estas preguntas? ¿No? Entonces, Dios te llama a ser mayor de edad en la confirmación. Ser mayor de edad y poder ir y aportar a la casa lo que es necesario. Si tienes alguna duda, pues házmelo saber. Si hay algo que no quedó claro, igual házmelo saber. Como digo, no lo sé todo. Yo comparto lo que Dios me ha dado. Así es de que sería todo para el sacramento del bautismo. Y nada más los símbolos, ¿no? Que nosotros ocupamos. También se ocupa aceite. Y es aceite con el santo crisma. Y se le unge para ser profeta también. Y igual la vestidura blanca,
la vela y tu cruz, tu crucifijo y tu Biblia, porque son las armas con las que vas a ir. Esta es otra Biblia chiquita, latinoamericana. Sí, es que me regalaron un panquecito donde decía que Cristo me ama y lo pegué en mi Biblia. No sé si se ve. Y lo pegué aquí para recordar que Cristo me ama y entonces este panquecito me lo dieron. Y aquí, ¿no? Es la latinoamericana. La otra de Biblia de jóvenes, la azul. Pero bueno, queda en nosotros, así es de que nos seguimos viendo. El siguiente video será el de la comunión. Y pues que Dios te bendiga, bendiga a tu familia, bendiga tu trabajo, bendiga a tus compañeros, bendiga a tus amigos. Dios bendiga todo lo que tú eres para que cada día podamos ser jóvenes comprometidos y llevar la palabra de Dios. Y recuerda, no es suerte, es bendición de Dios. ¿Sí? Nos vemos la próxima.